es el grupo de amigos de las tertulias de Barcelona. Mi nombre es Toni Feliu y el tema de hoy será, el que hablaremos a continuación, el manuscrito Voynich. Y vamos a empezar con el tema. El manuscrito Voynich es un libro ilustrado de contenidos desconocidos, escrito por un autor anónimo en un alfabeto no identificado y un idioma incomprensible. Su nombre proviene del comerciante de libros antiguos Wilfrid Voynich, quien lo adquirió en 1912. Actualmente se conserva en la Biblioteca Beinecke de libros raros y manuscritos de la Universidad de Yale. La datación por carbono 14 ha determinado que el pergamino en el cual está escrito fue fabricado entre 1404 y 1438. Y el análisis estilístico tanto de la escritura como de las ilustraciones ha corroborado su origen en el siglo XV y la procedencia de algún país de Europa Central, posiblemente Alemania o del norte de Italia. Allí permaneció más de 2 siglos, cuando en 1912 la colección que lo incluía fue adquirida por Wilfrid Voynich. El manuscrito consta actualmente de unas 240 páginas, algunas de ellas plegables de distintos tamaños. Las ilustraciones que pueblan la mayoría de las páginas incluyen plantas y hierbas, contenedores farmacéuticos, diagramas astronómicos y zodiacales y extraños sistemas de tuberías y bañeras poblados por figuras femeninas desnudas. El manuscrito Voynich ha sido estudiado por muchos criptógrafos profesionales, lingüistas y aficionados, incluidos descifradores de códigos estadounidenses y británicos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Las hipótesis sugeridas abarcan desde un idioma o dialecto desconocido o algún cifrado sofisticado o un engaño sin sentido. El manuscrito Voynich es un códice de vitela de 225 por 160 milímetros y tiene una portada hecha de pergamino de piel de cabra que data de los siglos XVII y XIX, muy posiblemente colocada por los jesuitas del Colegio Romano de Roma en reemplazo a una cubierta anterior. Ciertos indicios, como los agujeros de gusano, hacen creer que la encuadernación original estaba hecha de madera y cubierta con cuero curtido. El manuscrito actualmente consta de 102 folios organizados en 18 cuadernillos. Varios bifolios, son más grandes de lo habitual, con pliegues adicionales y por tanto más de las 4 páginas usuales, y se los conoce como desplegables. Estos desplegables tienen diferentes dimensiones, con anchos de bifolios correspondientes que van de 3 a 5 páginas. Faltan un total de 14 folios en el manuscrito. En 2009, en análisis de datación por radiocarbono de 4 muestras del manuscrito, reveló que el pergamino en el que fue escrito data entre 1404 y 1438, con un 95% de probabilidad. Y esto invalida definitivamente la teoría sostenida por los primeros investigadores de Voynich y luego desechada de que su autor fuera el científico inglés Roger Bacon, muerto en 1294. El primer propietario seguro del manuscrito es el químico y farmacéutico Jacobus Orzicki de Tepenec. Johannes Marzi estuvo interesado por el manuscrito muchos años antes de que cayese en manos de Minkowski, cuando todavía estaba vivo, y Barchisius era su propietario. Athanasius Kirchner nació en 1601 o 2 en Alemania y después de algunos viajes aventureros llegó a Roma en 1635, donde permanecería hasta su muerte en el Colegio Romano.
Se conserva una carta suya del 12 de marzo de 1639, dirigida a Thaddeus Moretus, agente de quien era entonces propietario del manuscrito, George Barsicius, y Kirchner comenta que no tuvo éxito en descifrar el libro lleno de estateganografía misteriosa que había recibido. En el Colegio Romano y su museo se donó a los jesuitas del Colegio Romano una colección de artículos varios y Kirchner fue elegido para regentarla. Todo indica que el manuscrito Voynich debía estar entre los libros de Kirchner que se trasladaron a este incipiente museo en algún momento entre 1824 y 1870. El redescubrimiento por Wilfrid Voynich. Wilfrid Michael Voynich, nacido el 31 de octubre de 1869 en la actual Lituania, se había convertido en un anticuario comerciante de libros después de dejar atrás su pasado en círculos exiliados rusos. La historia verdadera de la adquisición de esta importante colección, en la cual estaba incluido el manuscrito Voynich, salió a la luz después de la muerte de este. Después de vender algunos ejemplares, Voynich se llevó toda la colección a Londres para mostrarla a potenciales compradores. Voynich murió en 1930, aproximadamente un año después, y su esposa llevó fotografías del manuscrito a Henry Hibernat, profesor de la Universidad Católica de Washington. Y tanto él como su asistente se sintieron intrigados por él. Petersen guardó una copia durante un tiempo e hizo una transcripción a mano. A lo largo de la historia se han propuesto algunas hipótesis tentativas sobre el posible autor del manuscrito, pero la reciente datación del manuscrito, que sitúa su origen en el primer tercio del siglo XV, ha echado por tierra todas ellas. Según René Zandenbergen, trata de identificar a la persona que escribió el manuscrito y no es probable que conduzca al éxito, y estar lejos de ser seguro que el autor sea alguien conocido. Según la carta que escribió Marcus Marty a Thaddäus Kirchner, el emperador Rodolfo adquirió el manuscrito creyendo que era obra del fraile Roger Bacon, filósofo y científico que vivió en Inglaterra durante el siglo XIII. El manuscrito fue escrito de arriba a abajo, de izquierda a derecha, generalmente por línea, sin el uso de ninguna técnica para crear renglones rectos, aunque los márgenes izquierdos tienden a estar bastante alineados. El texto está estructurado en párrafos cortos formados por grupos de caracteres separados mediante espacios y rara vez presenta enmiendas o correcciones. El sistema de escritura que se analiza en el próximo apartado no tiene precedentes en ningún otro documento sobreviviente de la época. Según Betty McCrae, el manuscrito está escrito en una escritura bellamente simétrica que se asemeja ligeramente a la escritura usada en Italia en el 1500. Entonces, a partir de aquí se determina la estructura del boichinés. Es un nombre que se le ha asignado. Las palabras tienen un promedio de 4 o 5 caracteres de longitud. Son bastante raras de palabras de un solo carácter. Y una de las singularidades del boichinés es que la forma en que los glifos que concatenan para formar palabras sigue un rígido conjunto de regularidades. Algunos glifos aparecen en forma característica al principio, en la mitad o al final de las palabras, y en ciertas secuencias preferidas, únicamente comparables a los de ciertas lenguas asiáticas como el hawaiano o el filipino. Las páginas de la sección herbaria contienen excepcionalmente dos, ilustraciones de plantas y hierbas junto a los párrafos de texto que las evitan cuidadosamente. En ese sentido, la composición texto-imagen no difiere mucho a la de otros manuscritos y hierbas producidas entre la antigüedad tardía y el Renacimiento temprano. Cabe destacar que algunas plantas exhiben estructuras que son imposibles en la naturaleza, como tallos que se bifurcan y luego vuelven a unirse, o que nacen directamente de raíces cortadas
transversalmente a similitud del tocón de un árbol. Ilustraciones astronómicas y zodiacales. Una parte de la sección astronómica se compone de dibujos circulares cargados de estrellas dispersas o agrupadas en patrones radial, generalmente con sus respectivas etiquetas. En el centro de estos diagramas se ha incluido los rostros del Sol o la Luna. Ilustraciones cosmológicas. La sección cosmológica comprende un conjunto de diagramas geométricos en su mayoría. Ilustraciones biológicas. La sección biológica contiene secuencias de figuras femeninas desnudas, de abdomen distendido y caderas abultadas, con el pelo suelto o recogido en un tocado, ejecutando diversas poses dentro de lo que parece ser un complejo de tuberías, vasijas y bañeras que transportan líquidos. En ocasiones estas mujeres sostienen algún objeto como una cruz, una flor, un anillo o un artefacto circular. Ilustraciones farmacéuticas. La sección farmacéutica se compone de un total de 57 filas de pequeñas partes de hierbas, como raíces y hojas, y ocasionalmente plantas completas, alineadas respectivamente a unos objetos que recuerdan a contenedores o recipientes farmacéuticos dibujados en el margen izquierdo del folio. La última sección del manuscrito consta únicamente de texto con estrellas dibujadas al margen. Hipótesis e intentos de solución. Taquigrafía griega, no hubo manera. Cifrado en latín abreviado. Un abogado de Rochester llamado Joseph Martin Philly propuso que el texto del manuscrito había sido cifrado mediante sustitución simple de un latín muy abreviado. Según él, su descifrado favorecía y confirmaba la autoría de Roger Bacon. Lengua sintética. Un reconocido criptoanalista, William Friedman, comenzó a estudiar el manuscrito en 1920 y propuso que el boi chinés podía ser una lengua sintética universal sobre la base de categorías y clases de palabras con terminaciones codificadas y otros afijos. Diccionario o libro de códigos. Se ha propuesto la posibilidad de que las palabras del texto sin formato se hayan escrito a través de un sistema numérico. Como vemos, se han sacado 1000 interpretaciones, pero ninguna ha sabido descifrar el texto. Aquí hay otra que habla del cifrado inglés medieval. También hay un cifrado numérico, un dialecto germánico, un ucraniano sin vocales, una lengua políglota, que vais a saber qué es, el hebreo, anagramas de Leonardo da Vinci. La doctora química Edith Sherwood sostiene que el manuscrito fue escrito por Leonardo da Vinci cuando era niño utilizando un idioma italiano medieval y codificado por anagramas. Sin embargo, esa teoría se contradice al observar las fechas de producción del libro, dado que, según los análisis, este fue realizado como muy tarde, en 1438, y Da Vinci nació en 1450. Luego hay una lengua oriental. Un lingüista, Jacques Guy, propuso la posibilidad remota de que el manuscrito podía estar escrito en algún idioma tonal como el chino, donde la unidad básica es la sílaba, y esta a su vez está compuesta con una consonante inicial. O, rizando el rizo, James Conigus concluyó que el manuscrito es un libro médico escrito en nahuatl, que tiene su origen en el México del siglo XVI, porque muchas plantas, animales y minerales dibujados en el manuscrito son originarios de México y áreas cercanas. Los análisis químicos han detectado una posible presencia de atacamita en el pigmento verde
mineral que se encuentra predominantemente en el Nuevo Mundo. Y el glifo transliterado como K es muy similar a un carácter ligado que se encuentra en algunos códices mexicanos. Y en algunas plantas puede identificarse por nombre náhuatl, y parte del texto puede leerse en ese idioma utilizando su transliteración de los glifos con fonemas náhuatl. Y aquí seguimos, Es una lengua proto-romance. Y luego hay la hipótesis del engaño. Las extrañas propiedades del texto huichinés han llevado a pensar en la posibilidad de que haya sido generado mediante algún procedimiento estetocástico y por ende no tenga sentido. Luego hay la teoría de la rejilla de Cardano, que es un especialista en computación, Gordon Rock, mostró que se podía reproducir un texto con características cualitativas similares a la del manuscrito mediante el uso de una tabla con prefijos, raíces y subfijos combinados por medio de una plantilla de papel perforado. A lo largo de la historia han ido apareciendo multitud de manuscritos y de documentos que han ayudado en mayor o menor medida a los historiadores a reconstruir pedacitos de nuestro pasado. Sin embargo, en ocasiones, algunos, más que ayudar a resolver dudas, han provocado todo lo contrario. Es decir, han generado muchos más interrogantes que certezas. Este es el caso del conocido como manuscrito Voynich, uno de los más extraños y fascinantes documentos de los que se ha tenido constancia hasta el día de hoy, el cual, por su extrema rareza y lo aparentemente indescifrable de su contenido, ha generado unas preguntas evidentes. ¿Qué narices es este manuscrito? ¿Por qué es tan especial? ¿Quién y con qué objetivo lo escribió? Y sobre todo, ¿cuál es su significado? Pues bien, en el vídeo de hoy, para arrojar un poco de luz sobre él, os explicaré las últimas investigaciones y conclusiones que lo rodean. En primer lugar, toca contestar la más obvia. Bien, el Voynich es un códice de 240 páginas, algunas desplegables, fabricado en vitela, un tipo de pergamino con una superficie especialmente pulida, escrito en un idioma desconocido hasta el día de hoy por un autor o autora del que tampoco se tiene constancia, y en el que aparecen numerosas ilustraciones de edificaciones, extraños objetos, algunos con aparente finalidad astronómica, plantas, flores y especies vegetales raras de las que tampoco se tiene constancia y documentada su existencia real. En este sentido, su primera referencia histórica la encontramos en torno a 1580, época del reinado del emperador Rodolfo II de Habsburgo, el cual era muy fan de todo lo magufo, es decir, todo lo relacionado con ciencias ocultas, la magia y el esoterismo. Este monarca se lo compró por unos 600 ducados, un auténtico pastón para la época, a John Dee, un señor que decía comunicarse con los ángeles a través de las piedras, ojito, y a Edward Kelly, un tipo que ya había sido condenado varias veces en Inglaterra por estafas y engaños. Posteriormente, ya en el siglo XVII, este fue pasando por varias manos hasta acabar en el monasterio italiano de Mondragone, lugar donde permaneció hasta el año 1912, momento en el que el código adquirió su actual denominación, que procede del apellido del especialista lituano en libros raros Wilfrid M. Voynich, quien se lo compró a los monjes para su colección personal. Tras su fallecimiento, su viuda lo vendió a un tratante de antigüedades, el cual acabó regalándoselo en 1969 a la Biblioteca Beinecke de libros raros y manuscritos de la Universidad Norteamericana de Yale, donde reposa desde entonces y lleva siendo objeto de estudio por numerosos criptógrafos e historiadores que hasta el día de hoy han sido incapaces de descifrar ni una sola palabra del mismo. Bueno, a ver, miento. Ha habido alguno que ha afirmado haber conseguido desencriptar varias palabras, como por ejemplo el caso del profesor británico Stephen Bugs en 2014. Sin embargo, sus planteamientos no fueron aceptados por casi ningún experto en el códice, considerándolos demasiado extravagantes y arbitrarios. Lo que sí se sabe a ciencia cierta, y nunca mejor dicho, gracias a los estudios de la Universidad de Arizona publicados en 2009, es que tras someterlo a la datación por carbono 14, se pudo establecer que el documento fue escrito en un lapso comprendido entre los años 1404 y 1438, es decir, el siglo XV. Y una vez explicado, por tanto, qué es, toca responder al por qué es tan especial y extraño al mismo tiempo.
Pues principalmente por dos motivos, por sus ilustraciones y sobre todo por su texto. En cuanto a sus ilustraciones, como ya os comenté antes, parece haber consenso entre los investigadores en establecer que por las diferencias temáticas que hay entre ellas, el códice parece estar dividido en 6 secciones diferentes: cosmológica, astronómica, biológica, farmacológica, botánica y también un recetario. Sí, un recetario. Por ejemplo, en la parte que parece estar destinada a la botánica se muestran plantas y flores con pequeños párrafos de texto a modo de anotaciones con especies extrañas jamás documentadas. En la astronómica aparecen numerosas figuras como soles, estrellas, planetas y símbolos zodiacales, acompañados en su mayoría por figuras femeninas desnudas. Algo bastante random, ¿a que sí? También se encuentra una llamativa serie de diagramas circulares que parecen estar relacionados con la cosmología y los calendarios astronómicos, donde también se incluye un desplegable de 6 páginas, sí, imaginaros 6 páginas así, desplegadas, donde aparece un mapa con unas desconocidas islas en las que ahí aparecen reflejadas también calzadas, redes de tuberías y alcantarillado, un castillo y hasta un volcán, sí, así, un volcán. Como ya veis, un batiburrillo de elementos que tanto juntos como por separado invitan a que te estalle el cerebro por 6 partes diferentes, ¿o no? Sin embargo, para completar todo este cóctel, si ya de por sí es bastante intenso, tenemos que hablar del texto, llamado vulgarmente voinichés, en el que no existen signos de puntuación. Este tiene unas 35.000 palabras de diferentes longitudes, las cuales parecen seguir aparentemente un patrón fonético o algún tipo de reglas ortográficas, como por ejemplo que algunos caracteres aparecen en casi todas las palabras, como por ejemplo lo hacen las vocales en el castellano o en el inglés. Sin embargo, paradójicamente, en otros aspectos, como en la disposición de la propia escritura, esta no se ajusta a ningún idioma conocido, donde algunas palabras se repiten varias veces en la misma línea o incluso 15 en la misma página. Sí, muy what the fuck todo, ya lo sé. En este sentido, este supuesto idioma se diferencia de todos los europeos actuales en muchos aspectos. Por ejemplo, ninguna palabra del manuscrito tiene más de 10 letras, donde algunas letras, que para ser más correctos deberíamos hablar de glifos, solo aparecen al principio de una palabra, otros solo al final, incluso otros solo en el medio. Esto ha permitido concluir que el mal llamado voinichés podría estar más cerca de familias lingüísticas como la semítica, a la que pertenecen idiomas como el árabe o el hebreo, u otras más lejanas como la sino-tibetana, de la que beben idiomas como el chino o el birmano. Además, para sumarle complejidad si ya de por sí tuviese poca, el texto cumple la conocida como ley de Zipf, una fórmula empírica formulada en los años 50 del siglo XX que permitió establecer la frecuencia de aparición de las palabras en un idioma concreto, en la que la palabra más común aparecía el doble de veces que la segunda, el triple que la tercera y así sucesivamente. Norma que cumplen todos los idiomas conocidos hoy en el planeta y que otros, que han sido inventados como por ejemplo el Dothraki de Juego de Tronos o el élfico del Señor de los Anillos, no. Y si ya de por sí todo esto te parece súper complejo, hay que añadirle que este idioma también cumple con la conocida como entropía, entendida como la cantidad de información promedio que contienen los símbolos usados en ese idioma. Para que lo entendáis, si consideramos, por ejemplo, los símbolos a las palabras que se usan en un texto, algunas que son comunes en una redacción como pueden ser que, el, y, a, aportan poca información, ¿no? Mientras que otras menos frecuentes como por ejemplo puede ser casa, ladrillo o tejado, aportarían muchísima más. Vamos, en resumen, el hecho de que este códice cumpla ambas normas, descartando a priori que esté escrito en un idioma inventado, que esto es muy importante, y que el texto sea fino y fluido, con letras claras y homogéneas y sin correcciones ni errores en su escritura, pareciendo demostrar que quién o quiénes lo escribieron sabían perfectamente lo que estaban escribiendo, es lo que sigue asombrando y llenando de dudas, como resulta lógico, a los expertos que han estudiado y aún lo estudian. Por lo tanto, para concluir, cabe hacerse una última pregunta. Pues realmente las teorías son de lo más variopinto. Ante la aparente imposibilidad de descifrarlo, al menos de momento, muchos fans del misterio y de las teorías de la conspiración, como no, han propuesto algunas que rozan, por así decirlo, lo absurdo, como por ejemplo que se trata de un códice escrito por una antigua civilización perdida que quiso compartir con el resto de pueblos de la humanidad sus conocimientos farmacológicos, astronómicos y cosmológicos, que hasta ese momento permanecían ocultos. Pasando también porque es un documento escrito en un idioma codificado por alguna persona influyente en la época del Renacimiento, como puede ser Leonardo da Vinci o Roger Bacon, para transmitir información secreta a miembros de órdenes u organizaciones ocultas a las que pertenecían. Hasta la propuesta, ojo, por Jacques Bergier en 1971, que afirmaba que el autor del manuscrito poseía conocimientos muy avanzados y muy peligrosos en la época en la que fue escrito, como por ejemplo los fundamentos del desarrollo de la energía nuclear, escribiéndolo en un idioma desconocido por este motivo y así evitar que cayese en manos equivocadas. Bueno, dicho esto, dejando de lado toda esta parte fantasiosa, hay que decir que una de las interpretaciones que más peso ha tenido desde hace décadas ha sido la que ha considerado al Voynich como un simple fraude.
teoría que se fundamenta en la idea de que fue elaborado a inicios del siglo XVI por los ya mencionados timadores Dee y Kelly con el único fin de estafar al emperador y sacar así una buena pasta por su engaño. Sin embargo, la datación por radiocarbono de la que hablé antes constató que el documento ya existía desde casi un siglo antes de estos acontecimientos, rebatiendo esta teoría del fraude, o al menos la parte en la que se atribuía su autoría a esta estrambótica pareja de timadores. Hoy en día, sumada a la teoría del engaño, que no ha sido para nada descartada totalmente, se han sumado otras como por ejemplo que es un tipo de herbario alquímico, entendido este como un herbario ficticio con dibujos y un idioma inventado, hecho por algún curandero con el fin de mostrarlo para impresionar a sus posibles clientes. Otra opción es que sea un códice cifrado con el objetivo de despistar al lector y que solo podía ser traducido por un código que hasta ahora no ha sido hallado, o simplemente que es un documento escrito con la técnica de la esteganografía, que en griego significa escritura encubierta, donde se escribía un texto que en su gran mayoría carecía de significado, pero que contenía información oculta en detalles muy concretos, como por ejemplo en las segundas letras de cada palabra, en el número de letras de cada línea, etc. Sin embargo, una de las más consistentes y que más me ha llamado la atención es la que relaciona directamente su autoría con el ingeniero y arquitecto italiano Antonio Averlino, apodado Filarete, el cual vivió durante el siglo XV, época en la que se escribió el códice. Este trabajó y se hizo íntimo amigo de Francesco Sforza, patriarca de la familia más poderosa e influyente del Milán renacentista. Los detalles que han hecho pensar en él como autor radican en que, por ejemplo, la fortaleza que aparece dibujada en el códice se parece muchísimo al castillo Sforza que Filarete construyó para esta familia, así como el sistema de tuberías de terracota que aparece ilustrado en la parte de la botánica es extremadamente similar al diseñado por este mismo arquitecto para el edificio conocido como Ospedale Maggiore, también para el uso de los Sforza. Se sabe además que este fue gran aficionado a los códigos, incluyendo en muchas ocasiones anagramas y acertijos en sus propios tratados. Por lo tanto, se ligaría el Voynich a él interpretándolo como un documento en el que el arquitecto codificó y ocultó información sensible tras caer en desgracia y perder el favor de los Sforza, escribiendo de esta forma el códice con el fin de revelar sus secretos como venganza y a cambio de dinero a científicos que trabajaban para el enemigo de Milán en el Mediterráneo por aquel entonces, el Imperio Otomano. Por último, el año pasado se aseguró en muchos medios de comunicación que una inteligencia artificial diseñada por investigadores de la Universidad de Alberta en Australia había conseguido descifrarlo, asegurando que el Voynich era un manuscrito hecho con alfagramas hebreos. Sin embargo, poco tiempo después se llegó a la conclusión de que esta teoría cojeaba por todos lados por la arbitrariedad y algunas trampas con las que se había hecho dicha traducción. Sea como fuere, probablemente la respuesta al enigma que supone este documento se encuentre en la posible combinación de muchas de estas propuestas, aunque de momento el misterio tendrá que continuar. Y así seguimos y seguimos y seguimos, pero seguimos 500 o 600 años después sin saber descubrir el texto que dice. Y ahora habremos aquí cada uno que diga la suya, pero creemos que no sabemos nada. Claro, si es secreto, vale, está.